Buenos días, profe. En esta ocasión, pues le traigo un video en donde pues le explicaré 3 problemas sobre de circuitos de corriente alterna, los cuales son el siguiente. Los primeros dos son de los problemas de tarea, que es el 9.31 y el 9.35. Entonces, el 9.31 nos pide un circuito RLC, o sea, resistencia inductor y capacitor en serie. Tienen pues los valores bueno, R es 80 ohms, L, que es la inductancia, son 240 milihenry y la capacitancia son 5 milifaradios. Y nos dice, si la tensión de entrada es con respecto al tiempo, quiere decir esto, es 10 cosenos de 2t, y nos pide hallar la corriente que fluye a través del circuito. Entonces, el circuito quedaría de esta manera. Lo primer paso sería sacar las impedancias. Las impedancias de la resistencia es el mismo valor, que es los mismos ohmios que tenga la resistencia, en este caso serían 80. La impedancia del inductor es W por la inductancia y por J, entonces nos quedaría 2 por 240 mili por 10 a la más 3 por J, y esto nos daría 0.48 J. La impedancia del capacitor es menos J sobre W por capacitancia, que W es 2 y la capacitancia es 5 por 10 a la menos 3. Nos quedaría 0.1, y arriba menos J sería igual que menos 1, 90 grados. Y aquí el 0.01 está a 0 grados, entonces se hace la división, queda menos 100 a 90 grados, que es lo mismo que menos 100 J. Luego, como ya sacamos las impedancias y como observamos que están en serie, pues podemos sacar la impedancia total, que sería igual a la suma de las tres, que en este caso sería los 80, que este es un número real, más 0.48 J, menos 100 J, que serían los imaginarios, nos daría 80 menos 99.52 J. Este es un número complejo, lo cual lo pasamos a fasor, lo cual es la raíz cuadrada del número real, la raíz cuadrada, perdón, del número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado, y lo logrado lo obtenemos de la tangente inversa del número real como numerador y el número imaginario, perdón, es como numerador y el número real es como denominador. El resultado nos daría 127.68 a menos 51.20 grados. Y como nos pide ya la corriente total, o sea, la corriente, como es en serie, pues la corriente total es la misma para todo. Esto es voltaje total entre la impedancia total. Entonces, el voltaje total vemos que su amplitud son 10, y como no tiene grados, pues entonces es a 0 grados. Entre lo que es la impedancia total, que es lo que obtuvimos hace poco. Entonces, hacemos la operación, lo dividimos y nos da que la corriente total es 0.078 a 51.20 grados. Entonces, si nos vamos a multisim, al 9.31, aquí podemos observar que el circuito quedaría de esta manera. Pues para poder corroborar la corriente, entonces escogemos un multímetro, y como ya bien sabemos que para la corriente tiene que ser en serie la conexión del multímetro con el circuito, entonces de esta manera simulamos, doble clic para que muestre el banner, o marcamos que sea en ampere y en corriente alterna. Y como podemos ver, son 76 puntos. Bueno, ahí va variando. Vamos a esperar un momento a ver cuál es el valor final. 77.4 por ahí, son miliamperes, lo cual es casi aproximado a lo que son, estos serían 78 miliamperes, entonces podríamos decir que es un valor correcto. Aquí, ok. El siguiente es el 9.35. Este nos pide, dice, hallar la corriente I en el circuito, es este, cuando la fuente de voltaje respecto al tiempo sea 50 coseno de 200t. Ok.
quedaría de esta manera. Igual, el primer paso pues es sacar las impedancias de los elementos. El de la resistencia sabemos que es el mismo valor. El del capacitor es menos J, que es igual a menos 1,90 grados sobre W por la capacitancia. Nos quedaría de esta manera. Hacemos la división, quedaría esto. Ok. Y para la impedancia del inductor pues es W por el valor de la inductancia por J, que nos daría 4J, que es igual a 4 a 90 grados. Y ya como están en serie, pues la impedancia total es la suma de todo. Nos quedaría 10 más 3J. Como vimos en el anterior problema, pues para pasar los fasores, la raíz cuadrada del número real más el número imaginario. Y para obtener el grado es la tangente inversa del número imaginario sobre el número real. Nos daría 10,44 a 16,69 grados. Como nos pide la corriente esta, o sea, la corriente total, porque como es en serie, pues la corriente es lo mismo para todo. La corriente es igual a voltaje total sobre impedancia total. Entonces, la amplitud de la fuente de voltaje, pues son 50 y como no tiene grados, pues es a 0 grados sobre la impedancia total, que son los 10,44 o 16,69 grados. Y 50 entre los 10,44 pues se nos da 4,78. Y cuando son divisiones en fasores, los grados se restan, entonces sería 0 menos 16,69, pues nos queda menos 16,69 amperes. Y esto, si lo pasamos al respecto al tiempo, nos quedaría que son 4,78. Primero va la amplitud, y como es en función del coseno, pues coseno W ya lo obtenemos, son 200t, y los grados que son menos 16,69 amperes. Y si nos vamos a multisim, el circuito pues quedaría de esta manera. Igual nos pide la corriente, entonces agarramos un multímetro y lo tenemos que hacer en conexión a serie con el circuito en donde nos pida la corriente. Simulamos, doble clic, amperes, corriente alterna, y nos da 4,78 amperes, que como podemos ver son los mismos que nos dan en el problema analítico. Entonces, el siguiente es un ejemplo que hicimos en la clase que nos pide calcular la I2 aplicando ley de corriente Kirchhoff. La I2 pues sería esta que va hacia el capacitor. Entonces, como aquí tenemos dos fuentes, una que es en función seno y la otra que era en función coseno, no puede ser, las dos tienen que ser la misma función. Entonces, para pasar de coseno a seno o de seno a coseno, pues se aplica como una identidad, y como nosotros pasamos de coseno a seno, entonces lo coseno de x es igual a seno de x más pi entre 2. Entonces, la fuente nos quedaría que son 2 seno de WT, que es lo mismo que tuvimos acá, son 10 a la 6 por T, y pi entre 2 pues sabemos que son 90 grados, entonces la fuente nos quedaría de esta manera. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es sacar las impedancias de los elementos. De las resistencias sabemos que es el mismo valor. Aquí es el del capacitor. Ah, no, perdón, este es de otra resistencia que no miraba. Igual es del mismo valor, y aquí el del capacitor pues es el menos J sobre W por capacitancia. Y ya nos obtenemos esto, el menos 1/3 nos da menos 1/3 de J, que es igual a menos 1/3 de 90 grados. Entonces aplicamos leyes, primero ley de voltaje. Entonces el lazo 1, que sería este, pues entonces nos quedaría menos 5 a 0 grados, que es esta fuente, más 8I1, que es esta resistencia, y como la corriente es la I1, pues se pone I1. Y el voltaje, pues sabemos que es resistencia o impedancia sobre corriente, y más menos 1/3 J de I2, que sería el voltaje del capacitor, porque sabemos que la impedancia es menos 1/3 J. Y como aquí lo que le influye el I2, pues se pone el I2. Esto es igual a 0, entonces nos queda 8I1 menos 1/3 J2 es igual a 5 a 0 grados. Así obtendríamos la ecuación 1. Luego, para el lazo 2, nos vamos menos 2, 90 grados. Sería lo que es la otra fuente, que como son 2 y 90 grados,
y primero pasa por el negativo, pues se le pone negativo, más 4 y 3 es el 4, el elemento este de la resistencia, menos, menos un tercio J de I2, que sería el capacitor, perdón. Aquí, pues como podemos ver el 4 y 3, porque sabemos que aquí entra lo que sería I1, sale para abajo I2 y sale para acá. Todo esto aquí fluye lo que es I3. Por eso de aquí el menos un tercio J, que es el capacitor, la corriente que le fluye podemos ver que es el I2, por eso le pone I2. Luego aquí esta corriente es la misma para aquí y para este elemento que es la resistencia, entonces por eso podemos que para 4 y 3. Igual a 0 y ya pues despejamos y nos queda un tercio de J y 3 más 4 y 3 igual a 2, 90 grados. Obtendríamos aquí lo que es la tercera ecuación. Y aquí, pues, como sabemos, aplicando la ley de corriente Kirchhoff, pues sabemos que las sumas de las corrientes, pues, es igual a 0. Entonces, aquí sabemos que aquí la corriente que entra debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces, decimos que I1 es igual a la resta perdón, I1 es igual a I2 más I3. Y aquí despejando, pues para que quede igualado a 0, pues tenemos que I1 menos I2 menos I3, pues es igual a 0. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar I1 y nos quedaría de esta manera. Acá en la otra, donde hicimos lazo 2, pues despejamos I3. Y ya, y con la corriente, perdón, con la fórmula que obtenimos aplicando la ley de corriente que he hecho, pues despejamos la fórmula 2, digo la ecuación 2 y la ecuación 4 en la ecuación 5. Entonces nos quedaría de esta manera, quedaría en términos de I2. Entonces, igualado a 0 y ya despejamos o simplificamos, quedaría así. Luego hacemos operaciones, perdón, 5 entre 8 pues da esto, y un tercio entre 8 y 90 menos 0 pues queda 90 y 2 menos 0,5 que es 2 entre 4, c 90 menos 0 pues queda 90, menos 0,0833 que es menos un tercio entre 4 y son 90 menos 0 pues quedan los mismos 90 y 2. Y esto es igual a 0 y ya pues vamos simplificando los valores. Aquí pues como hay reales igual que decir que es más 0J. Y aquí igual ya se suman los términos semejantes o para simplificar pues se factorizan los términos de I2 y quedaría de esta manera igual a 0. Y aquí se hacen operaciones, se hacen la suma y restas de estos, queda de esta manera. Y esto lo que hacemos aquí, como queda un número complejo, lo pasamos a Fasor y este otro número complejo lo pasamos a Fasor. Y para así poder despejar I2, pues I2 sería igual a menos 0.625 menos 0,5J sobre menos 1 más 0,0417J. Como ya lo pasamos a Fasor, podemos hacer la división y los Fasores nos quedarán de esta manera. Hacemos la división y obtenemos que I2 es menos 0,8, perdón, sobre menos 36,27 grados. Y esto en amperes. Si nos vamos a multisim, el circuito sería de esta manera. Así tendríamos el circuito. Como nos pide calcular la corriente, perdón, esta corriente que va hacia el capacitor, entonces obtenemos un multímetro. Sabemos que para la corriente pues tiene que estar conectado en serie hacia el elemento. Entonces, simulamos doble clic, amperes, corriente alterna y como podemos ver son 800 miliamperes, que es lo mismo que 0,8 amperes. Y con esto pues concluimos de que pues los resultados analógicos con los que nos da el software pues son iguales. En los cuales pues sería todo de mi parte. Espero que le haya quedado claro y muchas gracias por su atención.